Me invitó la senadora Amalia García, yo le agradezco mucho. Es una compañera de izquierda de lucha de muchos años, yo la conocí en el PRD, ella fue presidenta nacional del PRD, era bastante cabrona, pero es una mujer con mucha formación, con fuerte trayectoria, y la verdad es que sus posiciones son siempre equilibradas. Preside la comisión de seguimiento de la Agenda 2030. La Agenda 2030 tiene muchas críticas de diversos sectores y hasta visiones, ¿cómo se le llama cuando hablas de conspiracionistas? Pero la verdad es que yo hice una intervención, me gustó, no la he oído, pero me gustó, porque yo iba preocupado al foro, porque tengo mis reservas, y sin embargo, ahí planteé que en esencia la Agenda 2030 es una agenda progresista, que se preocupa por un desarrollo compartido, le llaman, por el cuidado de la naturaleza, por impulsar energías renovables y no contaminantes. Son una serie de preocupaciones legítimas en el marco del momento que está viviendo la humanidad, que se plantea estas preocupaciones. Y yo les digo, a ver, el problema es que, como decía Carlos Marx, el capitalismo destruye a sus dos fuentes de riqueza, el ser humano y el planeta, porque es irracional la acumulación. O sea, es un desarrollo compartido. Sí, ¿cómo haces eso? O sea, es como el capitalismo con rostro humano, que es brutal, no es cierto. O sea, arrasa selvas, bosques, contamina mares, contamina cuerpos de agua, somete a la mayoría de la población a una miseria brutal, a jornadas extenuantes, a salarios miserables. Yo les he comentado a los empresarios con los que me he reunido y empresarias, ¿cuál es el límite a la acumulación? ¿Cuál es el límite? ¿En qué momento tú dices, no, ya es demasiado lo que tengo, ya es suficiente? ¿En qué momento? ¿En qué momento dices, ya? Carlos Slim, yo puse ese ejemplo, que es un ejemplo muy duro. Yo no tengo ningún problema con Carlos Slim. Hoy hizo su conferencia anual y pues, bien, en términos generales. Pero tiene 80,000, sin pero, tiene 80,000 millones de dólares. Y si puede acumular más. Y bueno, se mueve con las reglas del sistema. Pero pues, eso es irracional. O sea, ¿cómo puedes generar un desarrollo compartido si tienes personas, un puñado, que tienen decenas de miles de millones de dólares? O sea, es absurdo. Y eso genera además pues cualquier cantidad de distorsiones. Entonces, pues necesitas plantearte un cambio. O sea, si no cambias el sistema económico, las guerras son producto. Lo de Gaza, yo comentaba, la ONU, ¿para qué sirve? Llevamos más de un año viendo cómo masacran al pueblo palestino con absoluta impotencia. Y ahora Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que va a ser ahí una zona turística donde los palestinos sobran, ¿no? Y las palestinas, o sea, es una aberración. Comentaba lo de Cuba, 64 años de bloqueo económico, sometiendo a ese pueblo a un sufrimiento bárbaro solo porque deciden su camino, estemos o no de acuerdo con él. A ver, lo podemos criticar todo lo que queramos, pero en Cuba decide el pueblo de Cuba. Nada más faltaba que nosotros les digamos por qué camino deben ir. O sea, nosotros tampoco, nadie nos debe decir, nosotros decidimos por qué camino queremos ir. Que nos apliquen sanciones económicas por eso, espérense, eso, o sea, ¿a cuenta de qué? O que nos roben nuestro patrimonio, como hicieron con Venezuela, que le robaron toda la estructura petrolera que tenían Estados Unidos, o las cuentas, o el oro que tiene Gran Bretaña. Bueno, solo por poner un par de ejemplos, que los derechosos aplauden, pero que es infame, que es ilegal, que es arbitrario, que es abusivo. Pero no solo eso, las guerras, las intervenciones militares, ¿a cuenta de qué? A cuenta de la industria armamentista, del desarrollo. Y yo comentaba, no se dice, pero Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo. No solo necesita
pues, combatir a los grupos que distribuyen droga en territorio estadounidense, sino ese dinero que sale a dónde va. Pues ahí se queda en la economía de Estados Unidos, no lavando. Es parte, yo sostengo que es parte del ciclo de reproducción del capital en Estados Unidos y en el mundo, diría yo. Pues ese es un problemón, porque el sistema, pues eso no tiene moral, no tiene ética, no le importa. O sea, el sistema sigue en su lógica de funcionamiento y de donde venga el dinero le tiene sin cuidado. Si eso implica dolor, sufrimiento o muerte para la humanidad y para la vida en general, tan tranquilos que los tiene. ¿Por qué no está en sus preocupaciones? Y porque no tiene por qué estar. O sea, empresas socialmente responsables, o sea, pues es puro pedo. Que no compremos Nike, yo no compro desde hace un montón, yo compraba tenis, hace mucho que no compro unos tenis, pero porque usan trabajo infantil. Pues lo que debería estar es prohibido el trabajo infantil, punto. Una sanción bárbara a una empresa que haga semejante brutalidad. Sí, porque lo hacen en China o en la India o en Taiwán o donde lo haga. Entonces allá sí lo puede hacer, no, en ningún lugar, punto. Trabajo infantil, no. Pero pues, como la acumulación del capital es lo que rige, el Dios es el dinero, pues entonces que hagan lo que quieran. Entonces que destruyan la Amazonia, que se vayan a destruir la Patagonia y Groenlandia y la Antártida y que hagan pinole todo en la búsqueda de petróleo y en la búsqueda de minerales, en la búsqueda de tierras raras y en la búsqueda... Toda esta tecnología que estamos utilizando está muy bien, pero que hay una depredación también feroz, el litio y todo lo que implique, ¿no? Y vamos, o sea, toda actividad humana tiene un impacto en la naturaleza, eso es indiscutible. O sea, si vas de cacería para comerte a los animales, pues tienes un impacto, te estás chingando a los animales. Y toda actividad humana lo tiene. Pero hay maneras, sin pero. O sea, en nuestras sociedades, tú vas a Calakmul, o sea, yo una sociedad maya desarrolla un conocimiento impresionante. Y hoy en día, después de tantos siglos, tú te subes a la pirámide principal y ves como si fuera el mar verde hasta donde alcanza tu vista. Se ha dicho de otra manera, lograron un equilibrio preservando la naturaleza, pero hoy tú, lugares que eran selvas, que eran bosques, todo se va destruyendo. O sea, el problema ahora que estoy en la gira en el Estado de México, problemas del abasto de agua brutal, cada vez peor. Si desde que yo era niño, de 5 años, llegué a Tlalnepantla y tenías agua de 6 a 9 y de 1 a 3 y de 7 a 10, pues ahora con un crecimiento poblacional de locura, con cada vez más zonas habitacionales, pues tiene sus problemas del redemonio. Y eso no tiene solución. Ayer estaba en Tequisquiaca y me decía la alcaldesa, con razón, oigan, bien sobre nuestros mantos de agua, no, espérense. Pues tienen razón, y a la vez necesitas el agua, tenemos razón. ¿Cómo resuelves esas contradicciones? Pero además, ¿cómo haces que no te traigas el agua y que no acabes haciendo un desierto esa zona? Que efectivamente siga el ciclo de reproducción del agua. Hay una queja recurrente de muchos pueblos que dicen, oye, bombardean las nubes y inhiben la lluvia y entonces la agricultura y entonces el problema del abasto y luego el taladero en las propias poblaciones, se pavimenta todo. Les dije, fui a la selva Lacandona, es un calor de la chingada, está todo pavimentado, no había, en la selva Lacandona, la población, no, Palestina, ¿cómo se llama? No había un árbol, cabrón, sí había un arbolazazo hermoso en la escuela, uno. En las calles, ¿ustedes creen que había un árbol? Nada. Es una modernidad malentendida, pero no es Nueva Palestina, es el país entero, es la humanidad en general. Que yo les digo que si los árboles dieran wifi, no los tocarían, pero como dan oxígeno se los chingan y no se para nadie a pensar. O sea, desde el gran capital hasta las personas en particular. Pues andan queriendo talar el árbol que tienen ahí en la banqueta porque les rompe la banqueta. Y no se ponen a pensar que puede estar 40 días sin comer,
puede estar 8 días sin agua, pero no puede estar ni 5 minutos sin oxígeno. Los árboles nada más te dan oxígeno, cabrón, y se los chinga todo el mundo. Es una locura. Es un comportamiento irracional, además de la lógica monstruosa, no solo lo individual, la lógica monstruosa de la acumulación de capital que se chinga todo. 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 No importa nada más que la acumulación de capital. Pues ese sistema no da más. Ese sistema es irracional. Yo no le pongo ningún nombre para que no estén intrigando, diciendo barbaridades. Yo solo digo, oigan, pues se necesita otro camino, ¿eh? Se necesita otro camino. Ya dio lo que tenía que dar. Y los signos de alarma son crecientes, son enormes. Bueno, además, hace poco un empresario me planteaba una preocupación legítima. A ver, ¿qué tal que logramos un nivel de automatización que ya no se requiera el trabajo del ser humano, que esté a su mínima expresión? Pues, ¿de qué va a vivir la gente? Los que tengan para comprar robots producen, se siguen enriqueciendo. Los que no, pues ¿qué haces con la humanidad? Sin entrar a una cosa de preocupación de si las máquinas van a acabar dominándote al ser humano, que parece que la ciencia ficción nos ha alcanzado, pero no vayamos hasta allá. Solamente el problema de que la gente tiene el vicio pequeño burgués de comer 3 veces al día, y si no trabaja no come, y si no se genera empleo. Si encuentras otras maneras de acumulación de capital a través del trabajo de las máquinas, son retos grandes, ni siquiera lo planteé por la mañana. Entonces, está cabrón. La verdad es que tenemos retos muy grandes. Y la conciencia de la gente es importante, porque a mí me sigue, de veras me toca el nervio, por la razón, a veces inclusive corro el riesgo de que no se entienda lo que estoy planteando, que se entienda mal. Pero es que de repente el planteamiento, resuelvan esto, decidan en la ley. Bueno, hoy Acción Nacional. Vamos a presentar iniciativas para que no suba la gasolina, para que no suba la electricidad. Y no me acuerdo para qué otra chingadera, que no es ninguna chingadera. ¿Por qué no lo hicieron en su gobierno? Cuando estuvieron al frente, primero legítimamente con el cabeza hueca y luego cuando usurparon la presidencia. ¿Por qué no lo hicieron? Y es nada más de que lo pongas en la ley. O sea, que no sean demagogos. O sea, todas estas reflexiones, en vez de entrar a un análisis serio, es la descalificación absurda. El gas ha subido, la inflación. Bueno, el gas no, el gas tiene precios aparte, ¿no? Es la gasolina la que ha subido la inflación y la electricidad. Y bueno, se hizo lo del gas del bienestar y tal, pero bueno, pues y sus salarios, pelean ustedes por sus salarios, por mejorías de condiciones de trabajo, no, porque los corren, entonces pues les da pavor y entonces no mueven un dedo. Y entonces se quiere que el gobierno sea el que cobre menos en los servicios, el que cobre menos impuestos y el que dé un montón de apoyos económicos, créditos, programas sociales, derechos constitucionales, construcción de infraestructura, generación de impulso económico. Y entonces les digo que estás como el de Oye Bartola y te dejo esos 2 pesos, pagas impuestos, el teléfono y la luz. A ver, díganme cómo se hace eso. Pues demuéstrenmelo en su casa, reciban menos ingreso y hagan más. Justo demuéstrenmelo en el ejemplo de su vida diaria. Pues no, eso no se puede. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un orador sin comparación.